Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García. Without you, I know you stop. Or maybe just a little bitter. I am empty, just a simple shell, just abandoned by the sea. Cada familia es una historia única, como la que nos retratan Carmen Machi, Macarena García y Santi Marín, protagonistas de la obra Nuestros actos ocultos en las naves del Español, bajo dirección de Lautaro Perotti. Una road movie teatral que también nos habla de maternidad, la deseada y la que no, de secretos, de soledades y de relaciones en un entorno disfuncional en el que cobra tanto significado lo que se dice como lo que se obvia. Junto a la jefa de Cultura de la SER, junto a Pepa Blanes, nos hemos ido hasta el teatro para hablar con ellos. Nos hemos venido hasta las naves del Español. Estamos con Carmen Machi, Macarena García, Santi Marín. Muchísimas gracias por acompañarnos en la hora extra. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo os ha llegado el proyecto? ¿Cómo llegó a vuestras manos? Yo hace ¿cuánto hace, Santi? 6 años que hicimos Cronología. Cronología de las Bestias es una función que también compartíamos en reparto Santi y yo y más compañeros. Es de Lautaro Perotti también, escrita, dirigida por él. Y cuando estábamos en el proceso de ensayos o ya habíamos estrenado, me dijo, tengo una idea. Voy a escribir una cosa, ya me lo comentó Lautaro, o sea que ya hace un rato largo de aquello. Luego, por agendas, por circunstancias, nunca la levantamos la función y hace como 1 año y pico, en plena pandemia, estuvimos hablando y decimos, oye, ¿qué pasa con nuestros actos ocultos? ¿Nos tiramos al barro? Venga, sí. Entonces, a partir de ahí a mí me llegó así. Fue un poco, porque me gusta mucho trabajar con él y aparte que en pandemia yo decía, yo siempre, por fortuna, la mayoría de las veces trabajo con amigos y en el teatro la gran mayoría de las veces. Pero fíjate, aquí decía, me apetece trabajar mucho con amigos, familia. Y Santi es familia, Macarena es familia. Entonces, de pronto, además, al decir ella que sí, también era todo como muy, muy gozoso ya de imaginarlo, ¿no? Y así fue como llegó. Y nada más, ¿no? Empezó a escribir la función. Sí que lo escribí un poco imaginándonos y empezó a pasar como versiones de lo que fue a lo que es ahora. Ha tenido muchísimas modificaciones con el mismo germen, pero bueno, ha mutado la función y ha mutado mucho también en el proceso de ensayos. Es lo que hablábamos antes también, como que había una partitura muy clara, pero a partir de ahí se ha podido un poco investigar y profundizar mucho los personajes, porque es como muchas aristas y muchas capas lo que hay que descubrir, y seguimos en ese descubrimiento, y ojalá que no paremos de descubrir, pero incluso ahora que ya estamos en sala, de repente encontrando cosas muy, muy diferentes a las iniciales, y ya ni te cuento hace varios años cuando empezamos a leerla. Y a mí me llegó pues después de trabajar con Carmen en La Mesías, en realidad, sí, que hicimos nuestro capítulo 6. Y fueron en realidad pocos días de rodaje, porque ¿cuántos días trabajamos juntas? 4 o 5, sí, no claro, mucho en realidad. Juntas no más. Sí, no fue tanto. Que fue como una función de teatro, porque claro. Como estamos hablando de teatro, se puede apuntar esto. Cada capítulo era diferente y concretamente el 6 había algo que Ambrosio insistía mucho, bueno, los dos. Era muy agosto pero muy agosto, exacto. Total. Ellos son grandes fan del teatro, los Javis, no sé si lo sabéis, y son grandes, lo son, y son muy fan de agosto, y entonces y de hecho la hicimos igual, o sea, no rodábamos cada día un trocito, no, todos los días hacíamos entera, toda, y eran las cámaras las que iban cambiando, entonces era como que, ¿verdad? Sí. La teníamos ya como una función de teatro. Y, bueno, claro, sí, entonces trabajamos un poco desde ahí. Carmen y yo ya habíamos trabajado en otra ocasión, así una cosa pequeñita, y siempre había sido un disfrute enorme, para mí un privilegio enorme tener a Carmen delante. Y cuando estábamos haciendo las fotos de cartel de La Mesías, pues Carmen se me acercó y me dijo, oye, ¿tú cómo tienes estas fechas? ¿Estás libre? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, porque tengo entre manos una función, estamos buscando a la que sería mi hija, que es un personaje
personaje que siento que podría encajar contigo. Y bueno, voy a hablar con Lautaro, a ver, como estamos viendo opciones, a valorarte. Y yo estaba de los nervios, no me dice nada, no me ha vuelto a decir nada. Y ya está, ya más adelante Carmen me dijo que Lautaro y ella tenían interés, me reuní con Lautaro, me contó la función, me pasó el texto, me enamoré, además me pareció una oportunidad preciosa para volver al teatro y mejor arropada imposible. Así que nada, así fue. Y es una obra, también estaba en La Mesías, ¿no? Pero las relaciones de familia, que indagan ese triángulo familiar, indagan las relaciones de familia. Decía Carlos Saura que al final la familia es el primer punto de la corrupción, pase lo que pase. No sé qué tiene la familia para seguir dándonos historias, dramas y para seguir indagando en uno mismo. Es que la familia realmente, da igual la tuya, la que sea, en sí la familia es como, estás obligado a quererte. y luego cada uno, luego cuando empiezan a entrar los cuñados y las cuñadas, empiezan a pasar cosas, ¿no? Porque no son de la misma familia, pero sin embargo se supone que son tu familia. Y pasan cosas que puede ser todo maravilloso, pero puede no serlo. Y bueno, yo creo que acabas, como te unen muchas cosas, guardas muchos silencios por no herir, por no tal, pero como levantes y tires de la manta, aquello puede ser una locura. Pero es normal porque son relaciones muy intensas que te conoces desde toda la vida y bueno, no sé, es que la familia es compleja y eso que yo tengo una familia de la que estoy encantado de la vida, pero reconoces que cada uno luego va teniendo su vida propia fuera de la familia. Entonces cuando la familia se junta, aquello arde Troya a veces, ¿no? Bueno, tiene todo, pero me ha gustado mucho el germen de la corrupción, ¿no? Claro, es que es así. Y en este caso, antes Lautaro también apuntaba en la rueda de prensa que realmente no quiere hablar de la familia, pero sí son familia ellos. No es que hablemos de la familia, hablamos mucho de la maternidad en esta función. Sí, por eso queríamos preguntaros, porque yo creo que la maternidad condiciona la relación, volvéis a ser madre e hija, Santi también es hijo pero no hijo, y es muy interesante cómo se refleja, cómo se visibiliza una maternidad o una forma de maternidad que hasta ahora se daba por hecha que tenía que ser renuncia, vida entregada a los hijos, y tu personaje, Azucena, nos muestra esa madre que lo ha sido, pero que no quiere renunciar a ser la mujer que se ha perdido en el camino, ¿no? Bueno, no siempre una mujer se atreve o tiene fuerza o pues llamémosle X para decir, realmente yo no he tenido nunca intención de ser madre. Mi hija fue producto de un accidente y si no hubiera tenido un hijo me hubiera cambiado la vida. A lo mejor había sido más feliz. Muy difícil poder pronunciar todo eso. No estamos preparados socialmente para escucharlo ni para decirlo, porque creo que un hijo puede odiar a su madre, pero que una madre odie a un hijo no se concibe, o al menos te choca mucho. Pero sí que un hijo puede tener reproches hacia unos padres y decir no me he sentido tal, y lo aceptas. Pero que una madre diga, es que tú a mí me importas un pimiento. ¡Buah! ¿Cómo? ¿Qué madre es esta? Es una cosa que habría que revisar, porque entonces se habla de eso y también se habla de la necesidad de ser madre, que sería la cara opuesta, ¿no? Y luego la madre del personaje de él, su primera mamá, como le dice, es otro personaje también del que se habla y también es la madre. Se nombra mucho. Lautaro creo que quería hablar mucho de la maternidad de distintas formas. Y te llama la atención ya te digo que te salga por la boca, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es complicado. ¿Cómo afrontas tú tu papel de enganchando, ¿no? Como con esa yerma, esa madre que quiere serlo pero no puede? Pues entendiendo mucho, pues gracias al trabajo que hemos hecho de construcción de pues esta oportunidad que te da los ensayos en teatro de estar 1 mes y medio trabajando, entendiendo de dónde parte la necesidad. En este caso ella tiene una necesidad imperiosa de ser madre, que nace de un lugar muy visceral, muy animal, poco reflexivo.
que tiene que ver con los deseos, con el instinto, ¿no? Y que parte de una herida muy profunda y un vacío y un no entender, porque no tiene herramientas para entender de dónde viene todo este dolor. Y parte de esto, de una herida muy profunda con no haberse sentido querida por su madre. Entonces, entendiendo mucho, a mí me ayuda mucho trabajar la relación y el vínculo de Azucena y Elena, y este sinsentido, este vacío, este enfado. Y he tenido que trabajar no una maternidad reflexiva, consciente, una mujer que toma una decisión desde un lugar adulto, moderno, sino algo mucho más animal y mucho más salvaje. Sí, mi personaje un poco está trabajado a partir de la pérdida, de una pérdida que él tiene, y a partir de esa pérdida construye otra familia. Es como que hay dos tipos de familias, la sanguínea y la elegida. A él lo eligieron y está agradecido de esto, y lo que quiere es construir o reconstruir esta familia de tres. Es como un poco el vínculo intermedio entre esta madre y esta hija, y esa necesidad y ese deseo de que estas dos vuelvan a encontrarse. Es curioso porque la función parte de una huida, y esa huida les permite encontrarse. Sin esa huida ellos no se habrían encontrado en esa carretera. Ese acontecimiento los une, y a partir de ahí, con flashback, empezamos a descubrir de dónde nacen estos personajes, si el vínculo es real, qué roles tienen dentro de esta familia y qué incapacidades tienen cada uno. El mío a priori tiene una discapacidad, y otros, y en el fondo los tres son incapaces de poder quererse y estar los tres juntos. Y hablabas ahora que mencionabas lo de los flashbacks y lo del viaje, que claro, la obra mezcla varios géneros, el texto mezcla varios géneros. Es una road movie. ¿Cómo se hace todo esto en el teatro? Así para los oyentes que estén en sus casas. Pues bueno, eso lo tiene muy claro Lautaro, obviamente, pero en ese sentido también ha sido un proceso creativo en los que ha habido idas y vueltas, o recolocar esos flashbacks para dosificar la información al espectador. Ha habido incluso escenas que en las primeras versiones estaban colocadas en un lugar, luego se han descolocado, otras se han suprimido. Jugar con el thriller yo creo que también se va armando a la vez que se va ensayando, y Lautaro va viendo lo que funciona, lo que quiere que descubra el espectador en cada momento, si es pronto para que lo descubra, si no, es como un engranaje complejo, un thriller, pero bueno, en esas estamos, ¿no? Tiene todos los géneros, ¿no? Porque de hecho nosotros pensábamos que era más un drama familiar, trágico, bueno, de suspense, pero luego fuimos descubriendo que también tenía bastante parte de comedia, ¿no? Que lo fuimos descubriendo nosotros en los ensayos, que nos mirábamos y nos reíamos, y hay cosas que hace Carmen. Azucena es un personaje que es muy inteligente y que tiene mucho sarcasmo y tiene unas salidas muy geniales, y hechos por Carmen son más geniales aún. Entonces estábamos en ensayos y nos entraba la risa y decíamos, ¿qué pasa? Que cada vez que pasa esto nos entra la risa, y pensábamos que era una cosa de la complicidad o de incluso desconcentración, pero que ya estamos solventando. Pero ahora que lo está viendo gente que empieza a venir gente a ver la función, vamos descubriendo que de verdad también tiene mucha comedia en realidad, ¿no? Se ríen ahí en los mismos sitios. Que se ríen en los mismos sitios en los que nos reíamos nosotros. O sea, que también tiene un punto muy divertido, porque es una familia muy surrealista que vive situaciones muy extremas, muy dramáticas, pero que están tan pegadas a la tierra que de repente la vida es así, que en las situaciones más dramáticas pasan unas cosas comiquísimas, ¿no? Que no sé, te descubres riéndote en unas situaciones en las que no puedes reírte, y hay mucho delirio en esta función. O sea, que es un compendio de géneros que creo que hemos conseguido con el tiempo que tenga como un tono muy particular, y que yo creo que es el que estaba escrito en el principio, ¿no? Y aparte no hay posibilidad de escapatoria, porque a lo mejor en otra función, que es a la italiana, de repente si te ríes puedes girar un poco, pero es que aquí estamos a dos frentes. Entonces si giras las bandas hechas la... Entonces nada, no sé, yo es que no, hay partes que directamente escondo la cabeza porque no puedo mirarle a los ojos. No, pero cuando estamos ya conectados en todo, no pasa. Ahora tampoco la gente va a ir a ver cuándo nos reímos en la claro, va a empezar. No, la verdad es que
hay algo muy patético, y el patetismo da risa. Da risa y te da risa y te da como entre vergüencita o entre pena, y ese es el patetismo, ¿no? Y yo creo que lo tiene. Hay algo patético, es una Ruth muy patética. Es un titularazo. Es un titularazo. Tienen toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast. La hora extra. Otro de los estrenos de principios de año que ya ha tenido lugar en el Teatro de la Abadía de Madrid es Moríos, una obra que reflexiona sobre la vejez y los cuidados, dos asuntos que están ganando espacios sobre los escenarios, como hemos visto en el último año en obras como Soledad, un monólogo de Selu Nieto, o María Luisa, de Juan Mayorga. Moríos está escrita por Ana María Ricard y dirigida por Joan Arqué. Con ellos ha hablado Dani de la Fuente. Ana María y Joan pertenecen al colectivo multidisciplinar Cultura y Conflicta, que el año pasado nos presentaron Hay alguien en el bosque, una obra que recogía el duro testimonio de mujeres violadas en la guerra de los Balcanes. Durante el confinamiento y lo peor de la pandemia, a la dramaturga y el director le surgieron dos preguntas. ¿Cómo tratamos a nuestros viejos, sin eufemismos? ¿Qué percepción tenemos de ellos como sociedad? Hablar de los viejos es algo que es necesario y que evitamos hacerlo porque es una sociedad, bueno, todos lo sabemos, ya es obvio, con un culto a la juventud impresionante. Entonces no nos gusta ver viejos, no nos gusta saber de ellos, no los escuchamos. Y lo peor de todos es que todos vamos a llegar a esa edad. Y la segunda cuestión, ¿qué lugar ocupan los cuidados, la base de nuestra civilización, en una sociedad cada vez más individualista? Urge un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra inteligencia emocional, de preocuparnos por los demás, de cuidarnos a nosotros, a los demás, al planeta. Hay dos líneas dramatúrgicas, una es Una mujer sola y otra es Los viejos que viven en una residencia. Es ponerlos encima del escenario y escucharlos y verlos, porque a veces escondemos, ¿no? Estos cuerpos viejos ya no son bonitos de mirar, entre comillas, ¿no? Nos dice nuestra sociedad, o no dignos de amar tampoco, de tocarse. El deseo sexual, el sexo en la vejez, es otro tema al que dedicar una obra completa, admite Ana María Ricard. Aquí no se aborda, pero sí se muestra en una exposición itinerante que acompaña a la obra. Una obra precedida, como la anterior, de un proceso de documentación e investigación. Decenas de entrevistas con médicos, sociólogos, viejos y viejas de diferentes edades y familiares que no pudieron despedirse de ellos. Todos comparten un mismo miedo, la soledad no deseada. Se llama soledad, una soledad no querida, una forma de aburrir la vida por no poderla compartir, por no poderla socializar. Este nexo, hables con quien hables, viejos y gente joven, si les hablas de sus mayores miedos, hablan de soledad, y que es lo único que le pedían al futuro que no pasara. Por eso este montaje es un canto a la vida, una obra luminosa, esperanzadora, insiste Joan Arqué, con el cuerpo como protagonista. Hay danza coreografiada por Sol Picó, porque son viejos con ganas de bailar. Decidimos de una forma muy consciente que esto no podía ser una tragedia, tenía que ser un canto a la vida, el mostrar la vida, mediante también la reivindicación, la queja, pero también mediante el humor y mediante el baile y el cuerpo, poner el epicentro de esta historia en el cuerpo, ya que esta creo que es una de las grandes tragedias humanas, que el alma, el pensamiento, la cabeza sigue siendo, o puede seguir siendo, la de aquel chico, o la de aquella persona en una edad determinada que no corresponde con la respuesta del cuerpo, ¿no? Actores de teatro, bailarinas y bailarines que vienen de compañías como la de Pina Bausch, todos con ganas de bailar más allá del teatro y de una obra que no es de viejos y para viejos. Todos vamos a ser viejos y seguro que todos hemos tenido o tenemos viejos en nuestro corazón. Tienen la entrevista completa en nuestra web y en Ser Podcast.
De soledad y de vejez habla el debut narrativo de la poeta Julia Peró, que publica Reservoir Books. Un solo espacio narrativo y 2 personajes femeninos para indagar en una realidad dura y a la que solemos dar la espalda, que es la de los mayores que están solos y enfadados con su final de vida. Con la autora ha charlado Pepa Blanes. En una sociedad que esconde la vejez, evita hablar de la muerte y ha montado toda una industria de la belleza y la medicina, el régimen fármaco-pornográfico que diría el filósofo Paul B. Preciado, hacerse mayor es el peor relato de terror que pueda uno contarse. ¿Tiene familiares que puedan ayudarle? No, siempre hemos estado las 2 solas, no hay nadie más. Lo sabía bien Paco Plaza, que indagó en ello en La abuela, una película donde 2 mujeres, nieta y abuela, se enfrentaban al paso del tiempo desde el terror. Y ese es el género que ha elegido Julia Peró para su primera novela, Olor a hormiga, que acaba de editar Reservoir Books. Y en la vejez se implica también pues la demencia, la soledad, muchas veces, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, no tengo miedo a morirme como tal, a desaparecer, ¿no? Pero sí a envejecer, por ejemplo, visualmente, ¿no? Las arrugas, el hecho de enloquecer, ¿no? Artista, poeta y feminista, ahora debuta en la novela y se acerca a un minimalismo literario. 2 personajes solamente, una anciana y su cuidadora, de 2 generaciones diferentes, donde las visiones del mundo que da la edad y la envidia por la juventud de la otra marcan la relación. Y encima todo sucede en un pequeño piso de clase obrera. Me encajaba muchísimo el hecho de hacerlo, ¿no? Esta mezcla entre minimalismo, pocos personajes, pocas escenas. De hecho, todo aparece en un saloncito, casi, ¿no? En un piso, pero casi todo en el salón. Olor a hormiga es un relato físico, pues mientras leemos estamos dentro de ese enjuto apartamento, viendo a Olvido moverse con cierta dificultad. Así se llama esta mujer que teme a la muerte, pero sobre todo teme a la vejez, a marchitarse. Este es un libro donde los olores además son sumamente importantes. La forma de escribir que me interesa es muy desde las entrañas, ¿no? Entonces, necesitar leer el tacto, necesitar leer el calor y los olores me interesa siempre muchísimo en todo lo que escribo. Y todo ello lo intercala la autora con descripciones sobre las hormigas y sus comportamientos que aparecen en este relato de terror, donde vemos reflejada la vida de muchas mujeres mayores, solas, que ya no salen a la calle, que recuerdan su infancia y que admiten también la descomposición de sus propios cuerpos. La escritora mezcla géneros y estilos para contarnos una cautivadora historia sobre la condición humana. Otra propuesta de teatro, también recién estrenada, Feriantes, en el Centro Dramático Nacional, teatro documental y de objetos, un homenaje a la feria, a las barracas y a todas esas personas que han entregado su tiempo vendiendo ilusión y diversión por pueblos y por ciudades de toda España. Es un proyecto del Patio Teatro, cuentan sus directores Izaskun Fernández y Julián Saez López, que la obra es un intento de llevar a escena una feria y que el público salga del espectáculo con la sensación de haber pasado una tarde en las barracas. Un paisaje que aparece y se desvanece dentro de otro paisaje, y de otro, y de otro. Pues es el suyo, un pueblo en movimiento. Con ellos charlamos de vidas nómadas, de desarraigo geográfico y de cómo romper con los prejuicios. Izaskun Fernández, Julián Saez López, gracias por acompañarnos en la hora extra. Hola, buenas. Hola. Os habéis lanzado con este Feriantes, 5º montaje de la compañía, si no me equivoco. Vamos a empezar por cómo surge esta idea. Pues todo esto arranca del Drama Walker, ¿no? Una invitación que nos hizo el Centro Dramático Nacional a participar. Entonces lo que hicimos nosotros fue centrarnos en un barrio de nuestra ciudad que está al otro lado del Ebro, que es un lugar al que casi nadie va, y dentro de todas las entrevistas que hicimos de ese otro lado del Ebro había una parte importante que era la feria, porque es el recinto ferial, es donde montan la feria en las fiestas de San Bernabéu, en las de San Mateo, y entonces ahí hicimos muchas entrevistas a familias de feriantes o a feriantes de nuestra ciudad, ¿no? De Logroño o de La Rioja. Y entonces toda esa información se quedó ahí, un poco en el limbo, porque recabamos mucha información que al final toda no pudo formar parte del Drama Walker. Entonces nos lanzaron la propuesta de hacer una coproducción y de alguna manera fueron ellos los que nos dijeron: oye, aquí hay material, la feria, los feriantes, esas entrevistas que teníais por allí, como que nos ayudaron a elegir el tema, ¿no? Nos dijeron: creemos que es un buen caldo de cultivo para subirlo a un escenario o para hacer una pieza sobre la feria. Entonces esto fue un poco el inicio, ¿no? ¿Cómo fueron esas entrevistas? ¿Cómo fue ese trabajo, Julián?
Pues bueno, fue un trabajo precioso, ¿no? Conocerles personalmente, detrás de cada una de las personas que entrevistábamos había una historia cada vez mayor, ¿no? O sea, que simplemente una de las familias ya tenía para hacer un espectáculo. Entonces nosotros íbamos tirando de un hilo que nos llevaba a otro, y bueno, pues nos fuimos enamorando de cada una de las vidas de las personas que entrevistábamos. Luego también pasó una cosa muy curiosa, que se desató como la caja de Pandora y ya nos llamaban feriantes que a decir, oye, que a mí no me habéis entrevistado, que yo tengo muchas cosas que contar, ¿no? Y era como, bueno, ya no nos caben más personas, ¿no? Y la verdad que ha sido un proceso muy, muy bonito. No solo las entrevistas, sino también luego el trabajo de escuchas, porque igual también durante la entrevista nos pasaron cosas por alto, pero luego volverlas a escuchar, sus voces. Hay luego muchas personas que hemos entrevistado en persona y hay otras que han sido telefónicas, ¿no? Y también pues eso, con las ganas también de ponerles cara, ¿no? De verles en persona. Una cosa que nos apetece mucho también es que vengan a verlo, ¿no? Porque nosotros les hemos hecho un trabajo, les hemos conocido, lo hemos traducido a nuestro lenguaje y ahora lo vamos a mostrar, ¿no? A ver qué es lo que reciben ellos también de todo esto que nos han contado, porque es su historia. Y entonces para nosotros es muy importante cómo les llega a ellos, ¿no? No sé si con estas entrevistas también era romper de alguna forma estereotipos, los que tenemos todos y los vuestros propios. Uh-huh. Derribar prejuicios, ¿no? Nosotros siempre entramos a trabajar en los temas de una manera muy limpia, ¿no? Somos gente poco prejuiciosa, entonces cualquier tema o cualquier cosa que desconozcamos es una oportunidad. Somos curiosos por naturaleza, pero sí que cabe destacar que a mí la feria, esto es algo que subrayamos un poco en el espectáculo, que todo el mundo tiene un vínculo con la feria, mayor o menor, todas las personas tenemos un vínculo con la feria, o bien porque no vas, o bien porque te gusta, o porque no te gusta, o porque tu infancia significó algo, pero ahora ya no. Entonces, de alguna manera, todo el mundo tiene un vínculo con la feria. O sea, a cualquier persona que preguntamos, que esto no forma parte al final del espectáculo, pero también nos hemos encargado de preguntar a cualquier persona, amigos, de oye, ¿qué es la feria para ti? ¿Qué significa? Entonces, cada persona tiene un vínculo con la feria. Entonces, a mí me encanta decir que a mí la feria no me gusta especialmente. O sea, yo me he criado, sobre todo en mi infancia, ha sido en un pueblo, el periodo vacacional siempre era en un pueblo, y no había feria en mi pueblo, porque era un pueblo muy pequeño. Entonces, yo no tengo un vínculo tan directo con la feria. Y he regresado a la feria siendo más mayor y no era un lugar que me atrajera demasiado, ¿no? Pues, mucho ruido, las luces, y sin embargo, gracias a este trabajo he ido rascando y he ido, bueno, en mi pueblo no había feria, pero venía un hombre con un puesto de tirapichón y digo, y pasábamos las tardes enteras allí, tirando al palillo, a ver si tocaba la botellita, a ver si te ganabas el peluche. O sea, de pronto hemos ido todos, ¿no? Todo el equipo, las 4 personas que formamos el equipo para esta pieza, haciéndonos preguntas y todos tenemos un vínculo, pero ninguno de nosotros habíamos sido capaces de mirar más allá del mostrador, ¿no? Me gusta lo que hago, porque te digo que hago 8 horas, 10 horas diarias de micro y termino tan contento y con ganas cuando voy al día siguiente de hacerlo bien. La hora extra. El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Llega a las pantallas una de las series más esperadas de este inicio de año, la gran producción de Disney Plus sobre la vida de Balenciaga, que interpreta Alberto San Juan. Tenemos serie, biografía sobre el maestro de Guetaria, recién publicada por Plaza y Janés, y también exposición que puede verse estos días en el Jardín Botánico en Madrid. Una muestra inmersiva con los trajes más emblemáticos que aparecen en la serie y también con imágenes inéditas de sus desfiles. Mina Daigeler es la responsable del diseño de vestuario. Es como un paseo por los tiempos de los mejores diseños de Balenciaga. Pueden ver vestidos icónicos como el vestido sobre, el baby doll, el pavo real, el shoe, pero también se pueden ver trajes de chaqueta y abrigos menos conocidos, sobre todo también de su época al principio en París en 1937. Cristóbal Balenciaga es tan único porque ha sido realmente un artista, en mi opinión. Es un artista que ha creado su propio estilo, tiene mucha técnica de alta costura que se ven reflejado en todos sus diseños como muy estructurales, casi arquitectónicos. Y siempre son contemporáneos, creo que él es una referencia aún hoy en día para muchos diseñadores porque es tan especial y tan avanzado en su tiempo.
nos despedimos hasta el próximo episodio. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha vuelto a estar al frente de la realización, y a todos los que nos escucháis al otro lado. Adiós. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.